poderlos ver. Ya se salió Inocencia. Va a quedar grabada la formación de todos modos. Vamos a arrancar. El día de hoy es un tema importante, ya que traigo prácticamente un método que presentarles ahorita en esta formación para poder gestionar los conflictos que se puedan derivar dentro de un grupo, dentro de una región, de toda índole. O sea, la mayoría de los problemas o inquietudes que se presentan en la gestión del servicio, el día a día, lo primero tiene que ver con temas propiamente que están dentro de las personas. O sea, ¿a qué me refiero? A esto que marcan las tradiciones, a las intrigas, a las búsquedas de poder, a los chismes, que ven que ya casi ni se da en los grupos o en las regiones. O sea, tenemos que encontrar un método, o tienen que entender que hay un método para poder gestionar ese tipo de conflictos. De igual manera existen otras cosas que creo que son mucho más importantes que esto. No que esto no sea importante de gestionar o de entender cómo le vamos a hacer para poder atender la situación, sino que considero que este tipo de cosas, o sea, ese tipo de cosas le quitan el valor, el sentido, le quitan fuerza a la misión, que es alcanzar a más personas. Sin embargo, tenemos que entender que hay una forma, o que tenemos una forma para poderlos gestionar. Los siguientes problemas que pueden existir en una comunidad o en un grupo o en una mesa de servicios son los temas políticos. ¿A qué me refiero con eso? A que de repente los compañeros dentro del grupo de la región quieren hacer estrategias políticas para saber a quién poner, a quién quitar, a quién darle más espacio de autoridad, o a quién quitarle o a quién restarle. Esto sucede muy común cuando se juntan algunas personas para atender y para gestionar una tarea. Y los otros tipos de conflictos que creo que son importantes, y es por eso que la Dirección de Formación y Servicio de Liderazgo existe para desarrollar habilidades, capacidades, entendimientos para poder gestionar las tareas de servicio. Entonces, ya les mencioné tres cosas de dónde vamos a partir. Voy a leer algo. Dice, bueno, es que me gusta apuntar porque yo luego se me olvidan las cosas. La comunidad, aunque a veces parezcan engranajes complejos, están compuestas por personas, al fin y al cabo. Y cada persona tiene sus propias inquietudes, opiniones y puntos de vista. Por ello, es común vivir situaciones en las que se generan conflictos, y para sobrellevarlas se requiere cierta destreza. ¿Por qué menciono esto? O sea, aún a pesar de que la comunidad parece un poco compleja, porque si ustedes se dan cuenta, tenemos una autoridad circular, todo el mundo en la comunidad rinde cuentas de la tarea, de nuestra actitud. Aunque parezca compleja la comunidad y aunque parezca un engranaje un poco difícil de entender, lo que tenemos que entender que esta comunidad, este engranaje y los espacios de servicio están compuestos de personas. ¿Eso qué significa? Que te guste o no, o que te parezca o no, siempre en las personas hay inquietudes, hay puntos de vista, hay manera de ver la situación y de entenderla. Eso hace que en la medida que queramos gestionar o solucionar un conflicto, eso hace que sea un poco complicado, porque imagínate, o sea, toda cabeza es un mundo. Ahí va a haber compañeros que van a estar dispuestos a querer dialogar para poder solucionar un conflicto. Existen otro tipo de compañeros que no les gusta dialogar, y solamente lo que van a querer hacer es quemar al compañero o a la compañera en leña verde, güey. O sea, porque eso existe. Se van a encontrar por otro lado a los extremadamente intolerantes, aquellos compañeros que ante un conflicto van a querer no ser parte del conflicto. O sea, ¿a qué me refiero con lo que les acabo de decir? Que la tarea de gestionar los conflictos es un poco compleja, porque dentro de ti, dentro de mí y dentro de todas las personas hay inquietudes, hay puntos de vista totalmente opuestos o diferentes. Mientras otros digan compréndalos, entiéndalos, otros van a decir
mándalos a la chingada, ¿para qué sirven o para qué están en un grupo? O sea, y quiero decirte una cosa, esto siempre ha existido en AA. Te mencioné hace rato algo importante, o sea, algo importante, y vamos al primer punto. El primer punto sería, ¿cómo yo, como servidor, como líder de un grupo, como servidor de una mesa de servicio en una región, cómo le voy a hacer para yo poder entender los conflictos que se desprenden de este grupo de personas en el concepto que tiene que ver con intrigas, con temas de indolencia, con temas de chismes? ¿Cómo le haría yo como servidor para poder atender eso? Porque es una de las causas, una de las razones por las que las mesas de servicio, las juntas de hacienda, las juntas de gestión, no llegan a alcanzar los objetivos, o sea, los objetivos necesarios para poder alcanzar sus proyectos. Existe algo, compañeros, que ustedes saben que se llama 12 tradiciones. Las tradiciones son todo un método, o sea, son todo un método, compañeros, para la gestión de conflictos. Y quiero poner un valor que está sobre encima de cualquier tradición. O sea, este es un valor que engloba, o sea, un principio que engloba el por qué se hicieron las 12 tradiciones. Y te lo quiero decir. O sea, ningún sacrificio es tan grande por la perseveración de la comunidad. O sea, ningún sacrificio es tan grande por la perseveración de la comunidad. Este principio engloba una manera o una perspectiva de cómo le vamos a hacer para atender los conflictos. Las tradiciones son 12 métodos para entender las problemáticas que pueden surgir de un grupo de personas. Segundo, prevenir algunas problemáticas que se pueden desprender derivado al trabajo con personas. Y tercero, el método y la solución de muchos grupos de alcohólicos anónimos que con el tiempo entendieron que ocupaban un método de convivencia para poder solucionar los conflictos que se presentan en las personas. Entonces, si tú quieres encontrar una manera de cómo gestionar un conflicto en términos de convivencia que se puedan desprender por muchas situaciones, por envidia, por chisme, por indolencia, por búsqueda de poder, por un conflicto entre compañeros de intereses dentro de tu grupo, de tu región, tienes que entender que el método que ya está y que funciona y que le ha funcionado a miles de grupos para poder ir sobrellevando la convivencia en las personas se llama 12 tradiciones. Entonces, derivado a su formación pasada, que fue liderazgo con valores, quiero resaltar algo que creo que es importante. Imagínate, tú y yo comportamos un servicio en la comunidad. ¿Eso qué significa? Que como comportamos un servicio en la comunidad, tú y yo somos más vistos que lo normal. O sea, nos ven más las personas a nosotros. O sea, un compañero se puede equivocar, pero si tú te equivocas, hay pedo, güey. O sea, hay pedo, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo es posible que Jenny o que Martín o que César? Entonces, eso implica mucho más responsabilidad. ¿Hacia dónde tiene que ir orientado el servicio para poder gestionar un conflicto? Para poder gestionar un conflicto tienes que gestionar en tu interior ciertos valores, o sea, ciertos valores y un valor que está sobre encima de cualquier situación para poder entender, se llama ética. O sea, tú y yo tenemos que aprender a ser servidores con ética. Ética. Cuando hablo de ética, no te hablo que seas bueno o que seas santo, ¿eh? O que ya mañana orines agua bendita, güey, o que ya te la pases todo el tiempo abrazando a los compañeros y diciéndoles que los amas, ¿no, güey? O sea, me refiero que en la medida que tú trabajes en la ética, o sea, que esto es muy importante, vas a encontrar la influencia para poder solucionar un conflicto. Porque imaginémonos que tú quieres aplicar las 12 tradiciones ante un conflicto en tu grupo, pero si tú estás siendo incongruente, o sea, si tú formas parte del problema, va a ser muy difícil. O sea, va a ser muy difícil que las personas, o sea, que las personas te tomen en serio. Yo esto lo aprendí rápido. O sea, yo por lo regular soy una persona que trato de mantenerme fuera del chisme público. Pero eso no quiere decir que esté exento de esto. O sea,
A mí me ven con alguien o platicando con alguien y ya toda la comunidad piensa un chingo de cosas. Lo que pueda pensar la comunidad en mí no cobra valor. Lo que cobra valor es la ética en la que estoy yo gestionando mi servicio y trabajando mi servicio. Eso que hace que cuando yo o me toque atender ciertos conflictos derivados a la convivencia de personas, tenga mayor influencia para poderlos solucionar. Pero el método para este tipo de problemas que se desprenden de la convivencia se llaman 12 tradiciones. Y esto va a ser complicado porque la mayoría de los que estamos aquí no respetamos la autoridad, por eso llegamos a un grupo. O sea, me imagino que en tu casa, de alguna o de otra forma, tu papá o tu mamá o con quien creciste, te quiso enseñar ciertos valores o ciertos métodos de convivencia. O sea, yo me imagino que cuando eras pequeño no podías salir a la tienda solo, güey. O sea, no, porque había un valor que estaba sobre encima de todo, que era que las personas que están alrededor de ti era cuidarte. Las tradiciones también, las tradiciones son 12 métodos donde hay ciertos valores que le tenemos que enseñar y nos tenemos que enseñar para poder ser servidores con ética. ¿A qué me refiero con esto? Pues imagínate que tú desarrolles el valor y el principio de que ningún sacrificio es tan grande existe para poder perseverar la unidad del grupo. ¿A qué me refiero? Que cuando quieras ser chismoso, que cuando quieras ser intrigoso, que cuando quieras ser indolente entiendas que tienes que sacrificar tu chismosa que tienes interna, tu indolente que tienes interna, lo corrupto que tienes de manera interna. ¿Por qué? Porque tiene que estar sobre encima la comunidad. Entonces, es importante esto, porque tú y yo, ante la vista de las personas, somos más vistas porque comportamos un servicio. ¿Eso qué significa? Que somos los que les podemos hacer más daño al grupo o a la región. Escucha bien esto. O sea, ¿quieres ayudar en primera mano a que los conflictos que puedan existir o que se puedan derivar de cualquier situación le causen menos daño al grupo y a la región? Primero, sé ético y sé congruente. ¿Para qué? Para que puedas atender y entender el método de las tradiciones, para que cuando algo en tu mesa de servicio o en tu grupo, lo puedas solucionar. Tú y yo somos servidores. ¿Eso qué significa? Que comportamos autoridad, y si compartes autoridad, comportas poder. ¿Eso qué significa? Que tienes que aprender a ejercer el poder ante los conflictos. Y las conferencias ya plantean todo un método de también cómo hacerle ante los conflictos que puedan existir en un grupo derivado a la convivencia. Hay algo que se llama comité de grupo, o sea, el comité lo comporta el líder, el secretario, el manager y el tesorero de grupo, que son los compañeros que se encargan de atender las situaciones y los conflictos que se puedan desprender en el espacio derivado a todo lo que te acabo de mencionar. Pero si tú quieres, o sea, yo más allá de darte el método, o sea, más allá de darte el método, que ya planteé la tradición de la conferencia, lo que te quiero decir es que servidor de R8, en la medida que tú seas ético y seas congruente y entiendes la tradición, va a ser más fácil poder gestionar y solucionar los conflictos. Te voy a leer otra cosa, ¿va? La falta de comunicación tanto entre miembros del mismo equipo como entre el grupo. Esto se puede ser uno de los principales motivos de conflicto, ya que los malentendidos pueden conducir a respuestas o acciones que acaban provocando un conflicto aún mayor. Es importante, pues, fomentar la existencia de canales de comunicación fluidos que permitan que cada uno de los actores tengan acceso a la información que necesita o que puedan expresar sus dudas. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate, tú eres servidor, comportas autoridad, comportas poder, quieres solucionar conflictos, pero te faltan ciertas habilidades o ciertas destrezas para poderlo solucionar. Yo era líder del grupo y ante un conflicto, yo no toleraba que un servidor dijera en mi mesa, es que yo creo, es que yo supongo. Yo le decía, lo que tú creas y lo que tú supones está bien, está dentro de tus inquietudes como servidor, pero ya tenemos un método de cómo atender y cómo solucionar el conflicto. ¿Cómo se llama? Tradiciones, conferencias, programa, para poder atender las situaciones. Entonces, qué tiene que aprender una persona o un servidor que lidere a personas
que lleva a las personas a que alcancen sus objetivos para poder solucionar los conflictos, que tiene que tener muy buena comunicación. O sea, te voy a poner un ejemplo de comunicación que se va a escuchar bien pendejo, pero va a cobrar todo sentido. Si yo le digo a Jenny, Jenny, quiero que, imagínate que estamos en la hacienda y yo estoy por ahí y le digo, quiero que me traigas agua. Y Jenny, me supongo que es obediente, va a ir por agua, pero va a regresar con una taza de agua. Y yo me voy a emputar porque yo quería que me trajera una jarra de agua. ¿Quién fue el pendejo, Jenny o yo? Yo. O sea, yo. O sea, para poder tratar de gestionar y solucionar un conflicto se ocupa tener el conocimiento de lo que quieres transmitir. No es lo mismo decirle a un compañero, haz la unidad, a que tú entiendas todo lo que plantea la primera tradición en cuestión de la unidad. No es lo mismo que le digas a un compañero, pues es que Dios lo puso ahí, a que le digas de por qué Alcohólicos Anónimos creen en la democracia y la comunidad también, y por eso quedó el compañero que quedó, le parezca o no. O sea, es totalmente diferente. Entonces, la comunicación tiene que ser muy asertiva en la medida que queremos tratar los conflictos. ¿Qué es lo que funciona? Que puedas agarrar a un compañero y que le puedas explicar por método de la tradición o por método de la conferencia del por qué no o del por qué sí. ¿Qué significa esto? Lo que te quiero expresar es que si tú estás en el grupo y en tu región creyendo que esto va a dejar de existir o que los conflictos van a dejar de existir, estás totalmente equivocado, totalmente equivocado. Siempre van a existir, las personas están llenas de inquietudes y de problemáticas y aparte estamos repletos de defectos. Lo que tenemos que hacer nosotros es prepararnos para poderlos atender. Una de las cosas, que quiero decirte es que en este momento tú como servidor, en la medida que tú desarrolles tus valores y que también desarrolles la seguridad del conocimiento, vas a tener una comunicación más asertiva para poder solucionar los conflictos. Entonces, yo cuando era líder del grupo que fui líder, 3 años, les decía, yo quiero llegar a más personas, o sea, yo quiero llegar a más personas, pero no nada más yo, la comunidad, la región, Agua Viva quiere alcanzar a más personas porque esa es nuestra misión. O sea, todo aquello que no esté orientado allá son pendejadas. Los chismes son pendejadas, ya deja ir al grupo a cuidarle a los compañeros lo que le quieras cuidar, los compañeros tienen que ser responsables de eso, pero todo aquello que no esté orientado a alcanzar a más personas son pendejadas. Entonces, el conflicto sería, ¿cómo le vamos a hacer para alcanzar a más personas? Eso sería un gran conflicto. Una pendejada sería, ¿cómo le vamos a hacer para que el compañero Pedro de la región 8 deje de estar haciendo pendejadas? O sea, hay que atender la situación, pero uno de los grandes conflictos que tú tendrías que tener como servidor y como líder de un grupo o de una región es, ¿cómo le voy a hacer para alcanzar a más personas? Eso tendrá que ser el eje de la conversación en la medida de cómo vamos a gestionar los conflictos. ¿Cómo le voy a hacer que para que cuando una persona llegue y lo alcancemos tenga un grupo mejor, un grupo menos indolente, un grupo menos chismoso, un grupo menos intrigoso, un grupo donde exista algo que deseo Alcohólicos Anónimos y con el tiempo nosotros como comunidad vamos a alcanzar a eso? O sea, la comunidad de AA decía en sus primeros años que los AA tuvieran una conciencia espiritualizada, y cuando me refiero a una conciencia espiritualizada no me refiero a que hables de Dios o que todo el tiempo andes de buenas, güey, sino a que sean más responsables, aunque sean más amorosos y a que sean menos ignorantes, güey. O sea, esa es una conciencia espiritualizada, porque cuando hay conciencia espiritualizada va a ser más fácil poder solucionar los conflictos. Pero si tú tienes un grupo o una región que está sobrepoblada de ignorancia, va a ser complicado poder querer solucionar un conflicto. Es como hablar con es como hablar con una piedra, güey. O sea, si le dices a la piedra, quítate de ahí, güey, no te va a entender, güey. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos aprender a educar a las personas. Educar no me refiero a que vayas a dar la clase, sino que sí vayas y le digas a la gente que tiene que leer. Y tú como servidor tienes que leer. A ver, tienes primero que asumir algo. Me imagino que en tu grupo y en tu región hay conflictos. Ya sabes, los 3 ejes. Conflictos por
por chisme, por indolencia, por intriga, conflictos que se desprenden derivado a la falta de entendimiento de un proyecto y conflictos que son para mí los más importantes, el conflicto de cómo le vamos a hacer para alcanzar a más personas. Entonces, lo primero que tienes que asumir que si el día de hoy no estás pudiendo solucionar los conflictos, que te faltan recursos. Entonces, te quiero leer algo. Cuando los equipos no disponen los recursos suficientes, pueden llegar a competir entre ellos y pueden aflorar los conflictos. Dotar de medios es la clave para que los equipos trabajen sin la presión añadida de tener que buscar la manera de acceder a los instrumentos necesarios. Si obtener recursos se convierte en un problema, la energía se destinará a ello, con la que realizarán las tareas se vería afectada. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si obtener los recursos, o sea, si obtener los recursos sería un problema, vamos a desgastar el equipo. O sea, les faltan recursos, conflictos siempre va a haber, siempre va a haber. Cuando yo fui custodio de la región 3, había 5 grupos y había creo que 22 escribientes. Cuando cerré la custodia, alcanzamos 98 personas y abrimos 9 grupos y alcanzamos a congregar más o menos de 70 a 80 personas que congregaban la experiencia. Pudimos alcanzar a casi 450 personas por mes. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Cuando yo inicié, había un conflicto que, o sea, la región se había dividido. ¿Y por qué se dividió la región? Por temas políticos. O sea, porque algunos servidores tenían algunas inquietudes de por qué había quedado cierta persona o por qué Dios le había dado la autoridad a cierta persona. Y también se dividió por indolencia, por chismosos, por intrigosos, porque creían que ellos podían hacerlo mejor y se fue el 80%. Entonces a mí me tocó gestionar el primer conflicto cuando fui custodio de la región. ¿Y cuál era el primer conflicto? Dotar a las personas de recursos, dotar a las personas de seguridad para poder llegar a más personas y también dotarlos de seguridad. ¿A qué me refiero? A dotarlos de resultado. ¿Qué tuve que hacer? Primeramente, entender que derivado de la experiencia que habíamos tenido, que le había puesto en su madre a la región, yo no lo iba a tolerar. O sea, yo tenía cero tolerancia ante los pinches chismes. No, no, o sea, yo no soy ahí comprensivo, ¿eh? O sea, yo hasta el día de hoy. O sea, a mí no me traigas chismes, a mí tráeme soluciones, güey. Te tráeme respuestas. Entonces, lo que le dije a la región, o sea, la región se dividió por esto, así que les voy a pedir que les bajen de huevos. O sea, vamos a dedicarnos a gestionar el paso 2 y alcanzar a más personas. Y quiero toda la atención ahí, toda la atención es toda la atención. Pero sin embargo, en las personas hay inquietudes y piensan. Y de repente cuando llegaba un servidor me decía, es que, Jenny, ¿qué? Fíjate que me enteré de qué, a ver, aguántame. Llevaba a Pedro con Jenny. Oye, Jenny, Pedro quiere decirte algo. Yo no me presto, o sea, yo no me presto ante ese tipo de cosas. Y cuando alguien viene y me comenta algo, yo tengo discernimiento para entender el trasfondo y el porqué. Pero el primer conflicto que tuve que gestionar fue eso. Con el tiempo, cuando la región creció, los conflictos son totalmente diferentes. Al principio te toca lo que te toca y yo tenía que hacer que la región sobreviviera en ese sentido. Entonces, ¿qué entendí? Que me hacían falta recursos, pero que los recursos estaban a la mano, leer el programa, leer las tradiciones, leer los conceptos para el servicio mundial. Entonces, ahí entendí un método de cómo gestionar los conflictos que se derivaron de una división para poderlos llevar, para poder alcanzar y llevar a las personas a lo que yo tenía destinado como tarea. Entonces, si te faltan recursos, tienes muchos a la mano y tienes otros que te puede dotar la comunidad. Puedes tener un mentor de servicio. Yo cuando alguien me dice que lo mentoría, le digo, con una condición, entrégame toda la autoridad, o sea, toda es toda. O sea, si yo te digo 3 asientos al mes, güey, son 3 asientos al mes, güey. Si yo te digo, haz esto, tú haces esto. Si no, la verdad no me quites el tiempo. Yo no estoy dispuesto a trabajar con personas que den menos de eso. ¿Por qué? Porque yo doy eso. Y el resultado que he tenido de dar eso en mi vida ha sido pues impresionante y impactante. Entonces, si te faltan recursos, tienes el programa, tienes tus conferencias y tienes acceso a que alguien te pueda mentorear para decirte cómo son las cuestiones del servicio. Entonces, una persona que mentoría tiene que entender que más allá de
de que alguien te dé la autoridad, entender que el espíritu de servicio está sobre encima de cualquier situación. Entonces, les voy a leer otra cosa. Puede ocurrir que quienes componen una mesa de servicio no comportan los mismos valores y no sean capaces de aceptar los puntos de vista ajenos. Por ello, es muy importante que desde la coordinación, o sea, del equipo que le toca al líder, se trabaje y se fomente la tolerancia hacia los puntos de vista ajenos. Se trata de encontrar la parte positiva que exista en toda diferencia, ya que todos los puntos de vista son correctos y pueden aportar mejores al proyecto. Prever problemas y detectarlos rápidamente. Cuando antes cuando, cuanto antes detectes un problema, más fácil será solucionarlo. Por ello es básico conocer bien al equipo, un aspecto que permitirá gestionar posibles desacuerdos incluso antes de que se produzcan. Además, conocer a profundidad a las personas que conforman el grupo ayuda a prestar atención a los pequeños desencuentros para evitar que se deriven en conflictos mayores. Entonces, ¿qué es lo que plantea lo que te acabo de leer? Tú eres servidor. ¿Qué tienes que entender? Que dentro de tu equipo hay personas que piensan, que tienen inquietudes y que tienen valores totalmente los tuyos. Eso no es equivocado. Lo equivocado es que si tú eres servidor y formas parte de un equipo, no entiendas que independientemente de tus valores y tus puntos de vista que tengas, no comprendas que hay en la comunidad valores y principios que tienen que estar sobre encima de tus propios valores. ¿Para qué? Para poder encontrar la armonía, para poder gestionar los proyectos. Entonces, vamos haciendo un resumen de lo que les dije, ¿va? A mí me gusta hacer eso para que quede un poco claro. Conflictos dentro de su grupo, su región, siempre va a haber. Metafóricamente, ¿para qué sirven los conflictos? Yo les diría, metafóricamente los conflictos se derivan y funcionan ¿para qué? Para que los equipos y para que la región crezca. Como sean los conflictos. Se desprendan de donde sea, se deriven de donde sea, los conflictos funcionan metafóricamente para que las personas evolucionemos y crezcamos. Esa metáfora o esa idea no nada más la podemos trasladar a tu mesa, a tu junta de gestión o a tu región, también en tu vida personal. Si tú en este momento de tu vida no estás evolucionando, es por la falta de preguntas y de conflictos o de cuestionamientos que te haces de manera cotidiana para no avanzar. Si los conflictos existen en eso, siempre van a existir. ¿Cuál sería uno de los conflictos que en este momento me gustaría que entendieras y que te estresaras? Porque los conflictos hacen eso. O sea, si tú no padeces un cierto estrés en los desafíos del diario vivir o en tu grupo, es que no estás de verdad metido en un conflicto que va a ayudar a hacer crecer el grupo. Estás atendiendo conflictos que se derivan de la convivencia de miembros, que está bien, pero que hay un método para poderse entender. ¿Cuál sería uno de los grandes conflictos que te gustaría o que a mí me gustaría que ustedes tuvieran como región 8? ¿Qué me gustaría? ¿Cómo le van a hacer para alcanzar a más personas? Ese sería un gran conflicto. Y a plantear todo un método de cómo le vamos a hacer tareas, análisis, conceptos, ¿para qué? Para que te estresaras. Nosotros, mi hermana ahorita está estudiando en la región 3, la agarró con 18 escribientes y ahorita ya vamos a llegar después de la conferencia en algunos meses a 50. ¿Cómo lo hicimos? Primero hicimos un análisis de los conflictos que se desprendieron derivado a que la región dejó de crecer, derivado de algunos liderazgos pasados que no entendieron algunas cosas que se entiende como filosofía de cómo servir en la comunidad. Luego ¿verdad? Los primeros 3 meses fueron complicados porque tuvimos que hacer una limpia de espacios, de chismes, de conflictos, de cosas que no se habían solucionado, de personas que lo dejaron pasar. Siguiente,
presionamos lo más que pudimos para que los servidores que no querían servir se fueran. O sea, se arrancaron con 70 y ahorita hay 40 en la región 3, 40 sirviendo. No queremos huevones, no queremos personas que no tengan el chip o el don o la gracia de querer servir. Y la otra es que estamos estresados todo el mes intentando alcanzar a más personas. Eso sería un gran conflicto. ¿Cómo le voy a hacer para poder alcanzar a más personas? Entonces, tú y yo como comunidad tenemos una misión. La misión es alcanzar a más personas. O sea, todos nuestros asuntos y toda la medida que queremos gestionar ante la solución de problemáticas tiene que ir orientado. ¿Por qué yo por qué tendría que dejar de ser un chismoso en mi grupo? Porque eso no va a ayudar a que el clima del grupo alcance más personas. ¿Por qué tendría que dejar de ser un pinche indolente en mi grupo? ¿Por qué eso no me va a hacer alcanzar a más personas? ¿Por qué no dejaría de estar pugnando por el poder si soy como soy y en el grupo hay libertad? Porque eso hace que el grupo no alcance más personas. Yo se los decía cuando era líder del grupo a mi conciencia. ¿Por qué no quiero que la gente venga aquí a relacionarse? No porque no se pueda o no porque no quieran, sino porque eso va a hacer que no alcancemos a más personas. Eso va a hacer que no alcancemos a más personas. Porque es importante tener 2 mesas de servicio al mes, porque eso va a hacer que alcancemos a más personas y si no las hacemos va a hacer que no alcancemos a más personas. Entonces, conflictos, compañero, de toda índole siempre vas a tener. Si tú sueñas como servidor del grupo, que no existan conflictos, pues no. Te puedes ir a lo mejor a liderar un grupo de Herbalife, donde allá las motivaciones son bonitas, güey, ¿no? Pide y se te dará, toca la puerta y se te abrirá, cosas que dicen ahí, ¿no? Aquí el líder y el servidor de manera constante tienen que estar solucionando problemáticas. ¿Por qué? Porque tienen autoridad y eso ¿qué les da? Que tengan poder. En sus manos está el poder de construir, de solucionar los conflictos que tenga su grupo o su región, o de no hacer nada, o ponerle en su madre a su región con sus rasgos de personalidad. Les voy a leer otra cosa. Después de eso, ¿qué tengo que hacer? Yo tener una capacidad para analizar el problema. Luego dice, detectar puntos en común y tomar decisiones. Es muy poco probable que dos personas estén completamente de acuerdo, pero también es improbable que estén al 100% en desacuerdo. Encuentra los puntos en común y toma decisiones efectivas para solucionar el conflicto con éxito. Integra las diversas opiniones y puntos de vista para así llegar a la resolución que englobe la mejor, lo mejor de cada opción. Todas y cada una de las personas que conforman el equipo tienen algo que aportar a la resolución de los conflictos y al éxito del proyecto. Se trata de tenerlo en cuenta en el momento de tomar decisiones. Aprende a priorizar si tienes en cuenta el objetivo en común. ¿Cuál es el objetivo en común? Alcanzar a más personas. Eso es lo que nos tenemos que poner el punto, el norte. Te será más fácil priorizar las distintas acciones que debes llevar a cabo para resolver el problema. Es importante no perder de vista la meta. Eso te permitirá focalizarte en las diversas opciones de gestión del conflicto, además de establecer las prioridades en las diferentes fases de dicha gestión. Llevar a cabo un plan para solucionar el conflicto debe ser un plan efectivo, sencillo y ágil, de aquel que todos los implicados estén enterados y que lleven una misma meta. Para ello, la comunicación fluida es fundamental. Todos y cada una de las personas relacionadas con el conflicto deben poder asumir el plan de resolución como propio para lograrlo. Es clave que sientan que se ha tenido en cuenta su opinión y su punto de vista. Ok, les voy a decir algo, ya para concluir. Tenemos una gran tarea como servidores en la comunidad. ¿Y cuál es una de las gran tareas? Encontrar la manera de dotarnos de recursos. En la medida que tú avances en el conocimiento,
de por qué Alcohólicos Anónimos es lo que es y de por qué Agua Viva hasta el día de hoy ha alcanzado más personas, porque se abren más grupos de los que se cierran en la comunidad, porque este fin de semana en Región 1 llegamos a tener 800 personas reunidas. Nuestra gran responsabilidad, ¿cuál sería como servidores? En la medida que yo avance en el conocimiento, en la medida que yo avance en la capacidad de entender las problemáticas de todo índole, y en la medida que tenga el valor por enfrentarlas y ponerles una solución a lo que sea, va a ser en la medida que nosotros vamos a poder avanzar como comunidad. Yo les diría en este momento, si la región 8 en este momento está como está, y no me refiero a que esté mal, pero creo que puede estar mejor, con mayor, que la gente tenga mayores recursos, mayores habilidades, mayor conocimiento, más paso 12, más escribientes, más padrinos, más cosas, es por cada uno de ustedes y por cada uno de nosotros. ¿A qué me refiero con esto? El problema se encuentra en nosotros, no se encuentra en la conciencia del grupo, se encuentra en las personas que están gestionando los conflictos para alcanzar a más personas. Entonces, servidores de la región 8, me quedo con esta reflexión que les dije hace rato. Metafóricamente, los conflictos existen para poder evolucionar. Si tu grupo es altamente indolente, hay algo que tienes que trabajar para poder evolucionar. Si tu grupo es altamente conflictivo, hay algo que tienes que hacer para poder evolucionar. Eso está en cada uno de nosotros. Está en ti, está en mí. No hay día que yo no me la pase gestionando conflictos en mi vida personal, en mi servicio y en mi vida cotidiana. Yo entendí en este momento que la vida es eso, o sea, la vida es un desafío. Y quiero cerrar la formación con esta frase, ¿va? Cuando escuchamos conflicto, escuchamos problema. ¿Estamos de acuerdo? Hay un problema. Y no sé cómo tú seas para atender un problema. Hay personas que hacen todo lo posible por desmenuzar el problema y para solucionar el problema. Hay otras personas que desplazan el problema y hay otras personas que esconden los problemas. Pero cuando escuchamos gestión de conflictos, ¿cómo le voy a hacer para gestionar un problema o un conflicto? Hay algo que aquí se enciende. Y derivado de cómo tú veas y entiendas la situación, vas a aportar lo necesario para hacerlo o no hacerlo. Pero yo quiero yo quiero hacer la formación con esta frase. Afuera no hay problemas. Hay desafíos. Afuera no hay problemas, hay desafíos. Si hay un problema, está en mi mente. Porque cualquier conflicto, cualquier situación se puede solucionar. Entonces, afuera no hay problemas, hay desafíos. Y si creo que hay un problema, está en mi mente, pero hay una solución. Hay una solución, se llama Dios. Todo lo que hagamos para alcanzar a más personas nos va a llevar a alcanzar un poco más de la gracia de Dios. Un poco más. Yo le digo a los compañeros, de verdad, o sea, de verdad, si tú crees en un Dios, deja de ser tan indolente en tu grupo. Deja de estar chingando. Aporta, ve, contribuye, participa. Y así lo veo en mi vida. O sea, yo tengo desafíos. En mi servicio, en mi vida personal, que tengo que atender. En la medida que tú vayas entendiendo esta filosofía o ese tipo de cosas, vas a ser muy bueno gestionando y solucionando los conflictos. Entonces voy a volver a repetir lo que te dije. Afuera no hay problemas, hay desafíos. Si hay un problema, está en tu mente, pero hay una solución. Se llama Dios, se llama programa. El conflicto más grande que tendrían que tener en este momento y aprender a priorizar es saber cómo le van a hacer para alcanzar a más personas. Ahí, estrésense. Lo demás es importante atenderlo, pero entra en el segundo plano. Los chismes son muy importantes atenderlos, pero entran en el segundo plano. La capacitación que tú tengas como servidor también es algo que tienes que aprender a solucionar, porque si en la medida que te falten recursos, vas a cometer muchas tonterías como cuando eres servidor. Entonces, compañeros, los dejo. Muchas gracias por haberse conectado.
Hubo poquitas personas, pero vi que estaban ahí súper atentas. Les agradezco su participación. Los dejo ya en su grupo. Me imagino que ya están en su grupo ahí entrevistando personas, que ya van a preparar a personas y pues que Dios los bendiga. Bueno, nos vamos a estar viendo. Cuídense mucho. Chido, mismo seis, ahí está. Ya vi ahí el Gracias, grupo. buenas noches, saludos. Buenas noches, hasta luego. Dale, buenas noches. Gracias.